Cuando los trabajos se hacen con la suficiente seriedad, con la suficiente preocupación, no como el que yo me preocupé por poner este parche acá, porque en realidad no es que alguien me haya pegado, porque para pegarme va a tener que alcanzarme y yo corro bastante rápido, sino que tuve una pequeña cirugía que se me hizo en el día de ayer, para explicar nada más que muchos se han dado cuenta de esta anomalía. Pero digo, guías prácticas amigables con el agua, comenzamos a charlar con el ingeniero Lanciani, que dicho sea de paso, cuando le anunciaba esta tarde de que iban a estar esta gente, se quedó feliz por poder compartir el programa con ellos, charlar de estos temas tan que a él también le preocupan como ministro de Energía de la provincia de Misiones, Alicia. Así es, Pepe, y están con nosotros, ya empezábamos a charlar con el ingeniero Gandola, pero se suman también a esta mesa otros integrantes de la Red Misionera para el Desarrollo del Agua, o la Red Misionera del Agua para el Desarrollo Rural. Y queremos saludar al antropólogo social Lautaro Sosa. Lautaro, muchas gracias por venir. Gracias. Y al ingeniero agrónomo Guillermo Reutemann, que también es docente investigador de la Facultad de Ciencias Forestales, trabaja también en el Ministerio del Agro y la Producción, y bueno, son parte de esta Red Misionera de Agua para el Desarrollo Rural. Así que muchas gracias por venir. Gracias. En principio, un poco lo que ya anticipaba el ingeniero Gandola hace un ratito, ¿por qué es necesario pensar ya y estar trabajando en una guía práctica amigable con el agua? En principio porque la problemática del agua en la provincia, en el medio rural, ya tiene carácter de gravedad en algunos casos, ¿no? Por un lado, porque se transforma en escasa en algunos momentos del año, o en temporadas bastante amplias a veces del año, y también por problemas de cierta contaminación que tienen el agua que está disponible en las chacras de Misiones, ¿no? Por distintos tipos de contaminantes, ¿no? Tanto el acceso directo de animales a las fuentes de agua, como también el uso de determinados productos que son comunes, ¿no?, en nuestras chacras, herbicidas, insecticidas, etcétera, que tarde o temprano terminan en los cursos de agua, ¿no?, después de su aplicación. Eso reviste, obviamente, una gravedad, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también la salud de las personas, sino también para la salud del ambiente, ¿no? Porque el agua abastece no solamente a las personas, sino que también es parte del consumo de toda la diversidad biológica que hay en la provincia. Pensaba, Pepe, el trabajo de Lautaro Sosa empezábamos a conocer con los pequeños productores de la zona de Pozo Azul, digamos, cuando ya aparecía no solamente la problemática del acceso a la tierra, sino también la problemática del agua. Viejos tiempos. Sí, el agua evidentemente es un tema en el ámbito rural. Quiero destacar una cuestión que es de esta guía de prácticas amigables con el agua, es decir, no estamos recurriendo a grandes tecnologías o a cuestiones muy complicadas en lo que hace al acceso para la población del ámbito rural, sino que lo que estamos sugiriendo es recuperar en muchos casos prácticas que ya son muy conocidas incluso por generaciones anteriores de productores, que lo que se busca es recuperarlas, volver a ponerlas en valor, revalorizarlas, rescatar experiencias, y la idea de amigables, es decir, de fácil recurso, de fácil acceso, de fácil puesta en práctica y en la medida de lo posible también una fácil o relativamente fácil gestión. ¿Y el ahorro? ¿Se habla también ahí? Por supuesto. Por ejemplo, pensemos en algunas de las medidas que se están proponiendo. Hay algunos de los artículos, ya vamos directo ahí, tienen que ver con el manejo del agua a partir de buenas prácticas al momento de realizar o construir caminos. Otras de las experiencias que se sistematizan y que se ponen que se exhiben, digamos, tienen que ver con la cosecha de agua. Por ejemplo, reutilizando o utilizando los techos de las casas para poder utilizar un agua en buenas condiciones y ser utilizada para el consumo humano. El doctor Juan Yajian del Dorado tiene un sistema, seguramente ustedes lo saben,
bastante práctico también en la utilización del agua. No sé si lo conocen al doctor Juan Yajian, que es un médico ambientalista y con el que siempre hablamos, y tiene justamente esos sistemas, ¿no? Recuperación de vertientes, mantenimiento y cuidado de vertientes, es decir, eso también es una cosa importante que se vincula un poquitito con lo que dijo recién Guillermo, que tiene que ver con recuperación de vertientes para consumo humano, pero también en función de las actividades productivas. Entonces ahí vos empezás a pensar, y algunos de los artículos también lo presentan, cómo sistematizar, por ejemplo, tu chacra, o la chacra, o la unidad productiva, que es además una unidad. En el caso de Misiones, las chacras son eso, unidades productivas y a la vez unidades domésticas, ¿no es cierto? Es decir, esos dos elementos con esas dos funciones que deben tenerse en cuenta al momento de pensar la gestión, ¿no? Los animales demandan mucha agua, pero también los seres humanos demandan un agua de calidad. Eso es un poco lo que se y busca. que es cara. Sí, bien. Pensaba también, perdón, en el tema de la red, la importancia que planteaba Enrique hoy, tal vez creo que fuera de aire, ¿no? Esta importancia y esta necesidad de ir articulando trabajos en esta red, y también nos contaban la cantidad de actores y disciplinas que interactúan en esta red. Sí, está bueno recordar que la red no nació por decisión de nadie en particular, sino que se fue dando en un proceso de participación colectivo que fue cada vez más amplio, a partir de alguna preocupación manifestada así entre nuestra facultad y el INTA, pero que inmediatamente los temas que fueron puestos sobre la mesa en esa oportunidad se consideraron como que debían ser puestos en consideración de una mesa más amplia, de convocar a otros actores que también estaban trabajando con productores y preocupados por el agua, ¿no? Recordemos de que esto fue a principios del 2011, ¿no? Y los años previos habían sido muy críticos en relación con la disponibilidad del agua en Misiones, con sequías muy manifiestas, ¿no? Y con problemas muy serios, no solamente para el abastecimiento de las poblaciones urbanas, sino también para los productores que veían fracasar sus cosechas, morían sus animales o tenían que trasladarse y acarrear agua kilómetros y kilómetros para sostener sus modos de vida, ¿no? Entonces, esa preocupación se manifestó inmediatamente en esas reuniones cuando se amplió la convocatoria, y decir, bueno, ¿qué hacemos? Y lo que hicimos fue ir consensuando etapas, procesos. Formulamos primero un documento base que expresaba más o menos el sentir y la intencionalidad que teníamos cada uno de los que estábamos allí de trabajar en el agua. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿No es cierto? Pensando fundamentalmente en el pequeño productor, pero obviamente el pequeño productor en esta provincia son el 80% de los productores misioneros, de forma tal de garantizar formas, de acercarles formas, no digamos para garantizar el agua, porque si no llueve, no llueve, ¿no es cierto? Eso no lo podemos manejar, pero sí para que si el agua que cae es poca, bueno, que las prácticas que estemos aplicando sean lo suficientemente amigables para mitigar esos efectos de la sequía, mitigar los efectos de toda esa cantidad de actividades que están volcadas en esta publicación, que ponen en riesgo o incrementan los riesgos, aumentan la vulnerabilidad del sistema hidrológico en cuanto a disponibilidad o calidad. Ahora, ¿sí? Los que estamos en los medios de comunicación siempre pensamos en cómo difundirlos. Porque el éxito de que esta guía de prácticas amigables con el agua, o sea, que esta guía tenga éxito, depende de su publicación, depende de la forma en que se le pueda multiplicar la idea. Bueno, me falta decir algo que es importante, porque esto fue una iniciativa que surgió de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que integra nuestra red. Como una manifestación de apoyo de la Fundación hacia la red. Nos dijo, nosotros queremos hacer una guía de buenas prácticas con el agua, y queremos que los autores de esa red, de esa publicación, sea la red misionera Agua para el... Lo cual nos pareció un gesto de apoyo súper importante, ¿no es cierto?, para nosotros como organización, que se viera que teníamos esa capacidad de trabajar. Pero también el de darle la posibilidad a los técnicos, a los profesionales que están interactuando con estos problemas cotidianamente desde distintas organizaciones, de mostrar
los resultados de su propio trabajo, de cuál es la experiencia mediante las cuales están llevando adelante este desafío de cuidar el agua en las chacras, y que ese desafío de cuidar el agua en las chacras surge de demandas de los propios productores, ¿sí? No es por una imposición de alguna organización, porque bajaron línea, la política, la prioridad es el agua. No, son los productores que durante estos 10 años previos sintieron el rigor de la falta de agua y que están demandando soluciones, respuestas, tecnologías, a ver cómo pueden manejar ellos mejor la chacra para evitar generar problemas, ¿no? Y porque somos desconfiados. Lo primero que pensamos es porque el Banco Mundial o porque nos están bajando línea. Correcto, también. Y está bueno que se explique todo eso para que esas desconfianzas, por supuesto, el que se quema con leche de la vaca y llora, ¿no es cierto? Pero que esas desconfianzas se transformen en cosas positivas en esta guía de prácticas amigables con el agua, ¿no? Ahora, vos preguntabas recién a quién, cómo difundirla. Bueno, exacto. Inicialmente el público destinatario de nuestra guía era escuelas. Eran escuelas y fundamentalmente escuelas agrícolas de la zona norte de la provincia, que es donde Fundación Vida Silvestre está teniendo una mayor presencia a través de proyectos institucionales que desarrolla con el banco LHBC, ¿sí? Que es quien financia, ¿no? Los proyectos que está desarrollando Vida Silvestre en relación con el agua. Se llama Aguas Seguras para las Comunidades Rurales. Es el proyecto que está desarrollando la Fundación en el norte. Pero a medida que fue llegando el material que nos producían los técnicos, los profesionales, los colaboradores de esta guía, se fue viendo que el texto y la riqueza de lo que está escrito allí excedía en mucho exclusivamente el destinatario de escuelas rurales. Y entonces, como lo decimos en las palabras finales, esta guía está disponible para todos aquellos que están haciendo frente a la problemática del agua en las áreas rurales, para que sirva de apoyo, para que sirva de discusión, para que sirva de reflexión, para que sirva de modos de poner, como dijimos, temas en la discusión para ver de esta o de qué otra forma se puede mejorar la gestión del agua en los territorios, ¿no? Yo me quedaba un poco en lo que contaba Lautaro y también lo que contaba el ingeniero Reutemann, porque las chacras son unidades productivas, pero también son las casas de los productores, ¿no? ¿Cómo se piensa la sustentabilidad de esas pequeñas chacras, que son en su mayoría 25 hectáreas, ¿no? En el mejor de los casos, ¿cómo se piensa desde el trabajo de un ingeniero agrónomo complementado ahí también con el trabajo de un antropólogo social, digamos? Bueno, la propuesta para mantener a la gente en las chacras, que es un problema, ¿no?, que estamos viviendo, que hay mucho éxodo de familias que se están dejando la chacra por distintos motivos, no solamente por el motivo del agua. Pero nosotros proponemos para el manejo del agua ciertas tecnologías que son amigables, que son propuestas nacidas en Misiones, muchas de ellas, que tienen que ver con el manejo del recurso suelo, con el manejo de la cobertura del suelo, con la revalorización del árbol en el sistema, ¿no? Algo que estamos perdiendo, la cobertura boscosa. Y estamos perdiendo, en realidad lo que sucede como problema del agua es que la parte del ciclo del agua que se cumple en la chacra tiene una velocidad cada vez más rápida, digamos, ¿no? Llueve y el agua se nos va. Lo que se suma a las condiciones que dijo Enrique al principio, de que los suelos no tienen una gran capacidad de almacenamiento de agua y el manto rocoso menos. Lo que se busca es proteger el suelo para que no tenga una degradación. La esponjosidad del suelo depende de su porosidad, ¿no? O sea, la garantía de que el agua penetre en el suelo está en la porosidad del mismo. Para mantener las condiciones de porosidad hacen falta protegerlo del impacto de la gota de lluvia, la pérdida de materia orgánica, una serie de condiciones que con prácticas como son la cobertura del suelo a través del uso de cubiertas, la protección del suelo a través del uso de árboles en los sistemas. Caso de la yerba mate, es una especie que se adapta muchísimo al uso de sombra en el cultivo. Entonces, todas esas prácticas que tratamos de revalorizarlas, muchas de ellas son practicadas por los propios agricultores. No son ideas ni siquiera de los técnicos, ¿sabes? ¿No? Son rescates que se hacen y se busca multiplicarlas, ¿no?, dar la difusión, para que justamente podamos retener la mayor cantidad de agua posible más tiempo en nuestra chacra. De eso depende también, hoy, anoche creo que llovió 150 milímetros en algunos lugares, ¿no? Si recorremos la provincia el día posterior a una lluvia de esta, vamos a ver todos los arroyos desbordados. Sí. Y rojos además, ¿no?
Eso es el agua que perdimos de las chacras y los suelos que perdimos de las chacras, ¿no? Porque se nos va con mucha velocidad, porque no infiltra en el suelo, por problemas de compactación, del uso de maquinaria que no es apropiada, y una serie de cuestiones que sería largo contarlas, pero que tienen que ver con la actividad. Pero eso es un concepto básico, me parece que hay que... La actividad productiva misma, ¿no? Destacarlo, ¿no? Porque la oferta hídrica hace que a Misiones se la vea como, ¿cómo va a haber sequía en Misiones? ¿Cómo va a haber problemas de agua en Misiones con lo que llueve? Pero si no tenemos presente estas restricciones del territorio, que son estructurales, que no se pueden modificar, que es el hecho de tener ese basalto ahí abajo, que donde no se infiltra, no se almacena una gota de agua, donde tenemos pendientes pronunciadísimas que hacen que el agua que cae se va muy rápido. Suelos, como dice Guillermo, que no almacenan porque tienen poca profundidad, no hay capacidad de almacenamiento. Lo único que regula el flujo desde que cae la lluvia hasta que se va es la vegetación, es la cobertura vegetal, y es lo que estamos deteriorando. Entonces, básicamente no estamos diciendo la provincia tiene que volver a ser una selva, ¿no es cierto? Pero encontrar esas prácticas amigables, ¿no es cierto?, que permitan recuperar ciertas funciones básicas para regular el flujo de agua, mantenerlo más tiempo en nuestras chacras. ¿Y cuán equivocados estamos o no cuando pasamos por los arroyos? Lo decía recién el ingeniero, y vemos que el agua es roja, ¿no es cierto? Y decimos, evidentemente va a seguir lloviendo porque esto significa que hay lluvia que viene, por ejemplo, desde Brasil. Y él tiene otra teoría, dice, esto es agua que viene de nuestras chacras. Sin duda. Los ríos importantes que nos limitan se abastecen tanto de la cuenca del Uruguay, la cuenca del Paraná y la cuenca del Iguazú. Son parte de nuestros suelos, son los que se van yendo. No son suelos brasileros, los rojos que estamos viendo, ¿no? Qué bueno aclarar eso, porque por ahí hay una teoría equivocada al respecto, ¿no? Sí. ¿Te quedaba algo? Sí, en parte con tu pregunta inicial, también hay otro elemento que creo que colabora a que la población decida. No es que la población rural tiene muchas ganas muchas veces de irse del lugar de donde vive, de donde trabaja, donde se siente cómodo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay varios factores, pero uno, por ejemplo, que hablando sobre el agua, que es el eje, digamos, que elegimos, la gestión del agua es importante. Y en ese sentido hay, a nivel de red, precisamente un trabajo de tratar de identificar cuántas o qué tipos o qué diversidad de experiencias existen en torno a la gestión. Y una de las cosas que vemos en los ámbitos rurales, en especial en parajes o en las colonias, digamos, son pequeños agrupamientos en donde lo que tenés es no muy formales, es decir, lo que regula a los productores es precisamente la necesidad de acceder al agua, y no siempre de calidad. Ese también es un problema que se tendrá que abordar de gestión después, pero lo primero que quieren es garantizar el agua. Entonces vos tenés distintas medidas, desde el tanque, desde el vecino que se encarga de encender y apagar la bomba, u otras experiencias que también nos ha tocado de ver de que, bueno, se reúnen, protegen una vertiente y son 5 familias, ¿no? Eso trae otro tipo de inconvenientes, o no llamemos inconvenientes, de problemas, digamos, ¿no?, que deben ser resueltos. Como, por ejemplo, bueno, ¿cómo hacemos para que ese agua sea utilizada para uso doméstico o para consumo humano? Pero bueno, algunos de los muchachos a veces necesitan también alimentar el gallinero, los cerdos o algunas... Entonces, eso también hace a la gestión y eso también hace a la dinámica de lo social, ¿no? Cómo nos organizamos para atender el problema de manera más o menos racional y exitosa a nivel de... Y ahí hay un montón de experiencias, desde pequeñas cooperativas hasta algunas informales. Y bueno, los comités de cuenca, como un elemento reciente, pero... que se está formando. Tampoco hay mucha experiencia en eso, a pesar de que existen varios comités de cuenca, ¿no? Bueno, nosotros tenemos experiencia en tratar de acomodar los horarios. Y se nos acaba el tiempo porque tenemos todavía 2 notas más para hacer. Les agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros, nos hayan contado esta hermosa idea. Les decimos que les vamos a volver a convocar, porque este es un tema que no puede quedar acá, que tenemos que seguir hablando. Quizás
fin de año o comienzo del año próximo, si es que la dirección del canal decide que nosotros continuamos haciendo el programa, vamos a convocarlos para ver cómo marcha todo esto, porque por supuesto que es un proceso. Así que, y después también decirles que si es que hay algún video o hay alguna forma de publicitar esto, que nosotros vamos a hacerlo sin ningún costo también para que esto se pueda continuar. La guía también está disponible en el sitio de la Fundación. Ajá, correcto. La versión electrónica, o sea que PDF, es sí. de libre acceso. Y por lo que veo acá también está, por lo que estuve mirando, Emiliano Salvador está acompañando, tal cual. que está en... El hijo de Claudio Salvador. El hijo de Claudio Salvador, exacto, sí, Emiliano, nuestro colega y amigo. Gracias por venir. Muchas Nos gracias. ha quedado pendiente de mencionar simplemente la cantidad de colaboradores, o sea, acá estamos 3 de una serie de 20 o 21 colaboradores que han participado. Y por lo que escuchaste, arquitectos ahí. Sí, hay arquitectos, hay licenciados en biología, profesores en biología, hay geólogos. Bueno, no voy a hacer memoria ahora, pero son 20, 25 profesionales técnicos que han participado voluntariamente de la realización de esta guía, ¿no? Gracias y éxitos. Gracias, Muchas doctor. Muy gracias. amable. Hacemos pausa, señores, ya regresamos.